Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. En esta ocasión, en el episodio número 20, nos enfocaremos a un tema que nos interesa mucho a todos los miembros de Retorno a la Caverna. Y en esta ocasión tenemos un invitado bastante especial, a Ángel González. Él, para hacer una remembranza en esta ocasión, él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, es maestro en estudios filosóficos por esta misma universidad, es candidato a doctor de Filosofía por la Universidad Autónoma de México, miembro de la Asociación de México y Academia Mexicana de Lógica. También ha colaborado en diversas instituciones educativas en Guadalajara. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad de Nayarit, en el Seminario Diocesano de Tepic y en la Maestría en Prácticas Filosóficas, SECAPFI, si no lo pronuncio mal. Sus áreas de interés son la ética, la filosofía moral, la teoría de la argumentación, la filosofía del lenguaje, metodología de la filosofía, la didáctica de la filosofía, con énfasis en la enseñanza en la ética. Y bueno, muchas gracias Ángel por aceptar la invitación de Retorno a la Caverna. No, Álvaro, Diego, gracias a ustedes. Siempre un gusto charlar. Ya teníamos también rato sin poder platicar. Y bueno, un gusto aquí para esta plática, ¿no? Que esperamos sea fructífera. Y si no, por lo menos que nos vayamos a divertir un rato, ¿no? Sí, es la idea. Bien, Excelente. en esta ocasión, como ya mencionamos en un principio, el tema es la argumentación filosófica específicamente, y si bien quiero comenzar a dar una pequeña definición de lo que es la argumentación que encontré el día de ayer en el texto En buena lógica de Marró. La primera da dos definiciones, pero la primera definición que da es argumentar. Es la práctica comunicativa de tratar de mostrar que una tesis está apoyada por razones y también pedir y recibir críticamente razones. Me parece una definición bastante sintética y bastante buena para comenzar y arrancar esto. Sí, claro. Ah, recuerdo que en algunas clases el doctor Leal Carretero nos mencionaba que la historia de la filosofía no era más que una serie de continuas discusiones, argumentos y contraargumentos que podríamos rastrear y que nos encontrábamos a filósofos contestándole los argumentos a otros filósofos y así podíamos rastrearlo hasta la actualidad. Me parece muy importante esta distinción sin malversar las palabras del doctor Carretero, pero para ahondar un poco más, la, eh, la teoría de la argumentación, que es diferente a la teoría de los argumentos, creo que nosotros utilizamos esta palabra de manera bastante fácil o con muchas licencias. Cuando en las facultades hablamos de argumentar, argumentamos nuestro punto de vista, argumentamos o elaboramos algún argumento, pero creo que de manera mucho más elaborada no profundizamos al respecto ni en teorías de la argumentación ni en elaboración de argumentos de manera correcta. Entonces, para comenzar, Ángel, ¿qué es un argumento en filosofía? ¿O cómo podemos definir qué es el argumento? Bueno, primero vamos a desglosar lo que planteas o este preámbulo, que a mí me Sí. parece muy interesante. Y bueno, mencionas a uno de los maestros, no solamente de ustedes, sino creo que de gran parte de los profesores y estudiantes que hemos estado en la Universidad de Guadalajara. El doctor Carlos Pereda, por ejemplo, que es un teórico de la argumentación, le ha dicho al doctor Fernando Leal que es como el grupo de Guadalajara, ¿no? Que de alguna forma ya tenemos muchos años trabajando en argumentación. Obviamente es el núcleo ahí, pero yo digo que hay como extensiones, de repente estudiantes que hemos ido a otros lados y mantenemos esto, ¿no? Ahora, en particular, en lo que tú planteas, mira, digamos que tú hiciste una excelente descripción de lo que son los hechos, de cómo lo vivimos, particularmente quienes nos hemos dedicado, quienes estudiamos la filosofía, que es un conjunto, o es un continuo más bien, debatir ideas, ¿no? Me parece que eso puede ser lo más característico en la filosofía. De hecho, yo puedo decir que no hay algo que enuncie una filósofa o un filósofo que inmediatamente haya alguien que ya empiece a replicar, ¿no? Entonces, ese replicar es decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, pero en esta parte creo que habría que mejorarlo.
empieza un fenómeno muy curioso que uno cuando se empieza a versar en filosofía, pues le fascina esa parte, ¿no? Me refiero a ver primero a compañeras, compañeros discutir ideas, luego uno quiere decir, no, no, pero es que más bien es esto. A veces de una forma adecuada, muy cortés, y a veces perdemos esa intención y es como muy impositiva, ¿no? No, Diego, estás equivocado en esto, mira, y yo estoy aferrado, ¿no? Entonces, eso es el común denominador en filosofía. Yo diría que hay un momento en que la gente en filosofía va tomando distancia respecto a ciertos fenómenos. Eh, Bastaría leer, por ejemplo, la obra de Platón para ver cómo lo hizo con distintos fenómenos, o sea, el lenguaje, el amor, la virtud, la enseñanza, y bueno, la justicia en su obra cumbre, que es como la misma República, ¿no? Entonces, creo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero que del siglo pasado, mediados del siglo pasado a la fecha, también ocurrió ese fenómeno, como que llegó el momento en que un grupo de estudiosos empezó a tomar distancia de un fenómeno que había. Ahora, no era algo nuevo, ya Aristóteles lo había hecho en sus obras, cuando hablaba de lógica, cuando hablaba de retórica, pero de repente no sabemos qué ocurrió ahí en el camino, que parecía que eran como disciplinas muy aisladas, ¿no? Si te interesa la retórica, está bien, haz retórica, allá lo tuyo, ¿no? Acá nos interesa entender la lógica, pero en una forma muy cercana a las matemáticas, y hay un largo recorrido en esto, ¿no? Y de repente ya en aspectos muy operativos hubo personas, no sé si de más adelante los podemos ampliar, nada más los voy a mencionar de pasada, Chaim Perelman y se me va el nombre, Toulmin, que decían, bueno, sí es importante la retórica, es importante la lógica, pero pues de repente como que hay una insatisfacción, porque cuando discutimos yo no puedo decirle, a ver, espérame, déjame ver si hago mis silogismos, mi modus ponens, no ocurre esa parte, ¿no? Sí. Y en el caso de Perelman decía, bueno, pero es que además no todo se queda, eso es muy importante para lo que viene después, no todo se queda en si te voy a formar grupos de enunciados, ¿no? ¿Qué pasa con el auditorio? ¿Cómo lo convenzo? ¿No? Y cuando no, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces empieza otra vez como ese origen y explota, digo yo, de pues toda esta serie de estudios que actualmente pues es un grupo enorme. En la última parte de tu introducción tú hablas de la argumentación filosófica. Hay profesoras, profesores, tú mencionaste uno de ellos, me parece muy importante, el profesor Fernando Leal, y él sí habla de una argumentación filosófica. Hay otros que dicen que es muy difícil ya hacer como una distinción. Hay argumentación y lo que hay son contextos donde se lleva a cabo, ¿no? Yo en algún momento, sobre todo en la maestría, yo intenté hacer también ahí un ejercicio buscando sostener que había argumentación moral y que había ciertos tintes que la pueden particularizar, pero además distinguir de otra, como la argumentación jurídica, como la argumentación en ciencia. Y bueno, es una investigación, digamos, de esas así eternas, que de repente uno vuelve, de repente uno deja. Creo yo que podría ser la cuestión medular, ¿no? El tema y el tipo de interés que hay en eso, ¿no? Sí. En filosofía no hay un tema, eso ustedes lo saben y nadie les va a venir a hablar de eso, o sea, es una pluralidad. Lo que es característico es que, aunque ya empiezan de repente a introducir, perdón, más cuestiones empíricas, sobre todo en las ciencias cognitivas y ver qué se puede ayudar a la epistemología, un poquito ahí en la ciencia, pero el núcleo de discusión sigue siendo la argumentación. Entonces creo que ahí es el punto medular para ir rastreando si existe como tal argumentación filosófica, qué es eso de la argumentación filosófica, o si tiene que ver con esto que tú decías, ¿no? Ya la discusión que tenía Aristóteles con Platón, la discusión que llegó a tener o que se puede suscitar entre visiones, aún siendo dentro de un mismo marco, estoy pensando en San Agustín y Tomás, o también cada uno por un rumbo diferente. Y quizá uno de los puntos más claros, la gente que es de filosofía lo ubicará muy rápido, la discusión entre los racionalistas y los empiristas, ¿no?
Uno lee a Descartes y vienen argumentos muy extraños, pero él estaba convencido, ¿no? Y Dios existe por esto y te lanza meditaciones y argumentos. Luego llega John Locke y en su obra El ensayo sobre el entendimiento humano te da, es toda una obra de estructuras de argumentos, ¿no? Aquellos dicen esto, pero están equivocados por esto. Y si no me creen, ahora les voy a dar un libro en particular, el segundo libro del ensayo, que es sobre la teoría de las ideas, y te da una argumentación que puede estar equivocada o no, pero yo lo que quiero hacer énfasis es en que, coincido contigo, la filosofía es eso, ¿no? ¿Qué has dicho tú? Reviso, pero aquí hay un detalle. ¿Qué tipo de detalles? Y ahí empieza esto que llamamos la argumentación, ¿no? Sí, y creo que pensamos, precisamente lo que comentaste hace un momento, que la argumentación se reduce a argumentos lógicamente correctos. Y creo que no todas las discusiones en filosofía son Russell contra Copleston, ¿no? Que los escuchas discutir en este debate El debate. tradicional y muy famoso. Y bueno, es que ellos son profesionales, ellos son mentes bastante, ¿cómo mencionarlo? Simétricas, lo podría decir, pero estas clases de discusiones no se presentan siempre, ¿no? Ni siquiera en filosofía. La manera y los estilos de argumentar chocan bastante. Y creo que se me viene a la mente algo que Diego y yo discutimos constantemente y es que en tradiciones en filosofía rara vez puede discutirse. Por ejemplo, estas distinciones entre analíticos y continentales, y es que, ¿cómo argumentan los analíticos y los continentales? Son estilos completamente diferentes de argumentar, incluso de escribir enunciados, pues. La cosa aquí es que un ejemplo también claro de cómo hay estilos que chocan y simplemente no se puede dar de manera fluida un debate como nos gustaría que se diera o que se expusieran los argumentos, es el debate de Chomsky y Foucault. Creo que también es claro ejemplo de cómo un debate se traba porque no tienen los mismos estilos ni de elaborar argumentos, ni los mismos argumentos, ni cómo entienden estos argumentos. Entonces, creo que antes de analizar qué es el argumento, creo que sí se debería de entender el contexto, bajo qué contexto se escribe, a qué se refieren los filósofos o las personas cuando hablan de ciertos conceptos, cuando se refieren a ciertas cosas, porque no se entiende por lo mismo, no se plantea en el mismo terreno, vaya. Entonces creo que esto es interesante también cuando se componen argumentos. Pensamos que lo que nos intenta argumentar, no sé, alguien experto en Heidegger, lo vamos a entender a la perfección, ¿no? Y es muy posible que no. Entonces aquí chocan estilos de manera muy particular y creo que es algo que siempre hemos estado discutiendo o que discutimos constantemente. Y creo que de aquí surge como un malentendido entre no entender el argumento, que posiblemente sea correcto, que posiblemente esté bien elaborado, pero yo no lo entiendo. Entonces asumo que la persona que está elaborando el argumento o es tonta, o es presuntuosa, o no sé, un montón de adjetivos que evidentemente no son reglas que deberíamos aplicar a la hora de argumentar o intentar discutir con las personas, no son vicios que deberíamos de erradicar, pero es complicadísimo, de verdad es complicado cuando los estilos de argumentar no congenian, pues. ¿Sabes qué ejemplo ahí es muy particular? Cuando se intenta leer o analizar los discursos de Nietzsche, ¿no? ¿Cómo revisas un aforismo a través de la lógica? Tiene muchas complicaciones y es parecido a lo que mencionabas de Heidegger, ¿no? Eh, Elaborar ciertas estructuras a partir de contextos diferentes complica, ¿no? Y como mencionaba Ángel al principio, no es lo mismo hablar de distintas estructuras o de distintos episodios. Podemos mencionar quizá cuestiones estéticas, cuestiones teológicas, cuestiones positivas, y entonces te das cuenta que son herramientas sumamente distintas que muchas veces no podemos pasar bajo el mismo tamiz, y es donde vienen como complicaciones de entendimiento bien complejas, porque a fin de cuentas las metas son distintas. Sí, ahora, lo que pasa es que también en ese fenómeno que describimos o en ese tipo de discusiones, a veces pareciera, y qué bueno que lo menciona de esa forma porque nos va adentrando más a esto que venimos planteando, que lo que tendríamos que enfocarnos es en
en lo que se dice, a veces de manera contextual. Ya lo dijo Álvaro, bueno, también cuando uno discute estamos desde un contexto, ¿no? Y hemos dejado de lado ver que también las personas, tanto seres humanos, los que discutimos, los que argumentamos, tenemos ciertas actitudes que a veces beneficia el debate y a veces no. Esta distinción que Álvaro mencionaba entre los continentales, los analíticos, es una distinción que en su momento apoyó mucho, porque me parece que parecía pues que estaba como realmente claro definir esas formas, ¿no? La manera germánica, la manera francesa y la manera anglosajona, ¿no? El asunto, y aquí en nuestro contexto, por ejemplo, ¿cuál es esa forma? O cómo lo hemos hecho, ¿no? Pareciera que a veces queremos acercarnos a la manera teutona, muy a la erudición. Yo discuto con Diego de repente y lo que hace Diego es irme lanzando cita tras cita de su autor favorito, ¿no? No, pues Diego es muy buen filósofo porque sabe todo de ese filósofo. En realidad no me dijo más que un desfile de frases y pues a veces muy, voy a decir elocuentes, pero más bien como imponentes, ¿no? El caso de Nietzsche, ¿no? ¿Eso significa que Nietzsche es un mal pensador? No, pero a veces tenemos que separar cuando te impacta. No sé, usted ya lo sabrá, después de algunos años en filosofía, uno llega a estudiar filosofía y lee un libro, y no lee ni libro, a veces escucha la frase y un tipo que te dice, Dios ha muerto, ¿no? Oye, claro que impone eso, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Quién sabe? Pues, ¿no? Porque para eso, nuevamente, hay que leerlo, hay que saber qué se estaba preguntando. Nietzsche a veces no es explícito en lo que pregunta y se va directamente a su respuesta. Lo que decíamos de los aforismos, ¿no? Ah, pero es que esa es la forma de ellos. Bueno, recordemos el Tractatus de Wittgenstein, que es como uno de los íconos del modelo anglosajón, y también está lleno de aforismos, pues, ¿no? Entonces, sí, me parece que esa distinción se está volviendo hasta histórica, pero ahorita ya está más complejo el asunto. Lo que yo abonaría un poquito, o sugeriría que se reflexionara, por ejemplo, algo que sí desde ha mencionado ya algunos autores, que yo lo conozco de dos formas, que es el principio de caridad, y Carlos Perea lo menciona como el espíritu de rescate, ¿no? Tú estás en otra tradición, pero tengo que partir del hecho de que estás diciendo algo que va a tener ciertos puntos relevantes. Exactamente. Porque si yo inicio al revés, digo, voy a hablar con un francés muy admirador de Derrida, de Lyotard, y de entrada ya me predispuse, y ahí estoy de acuerdo con ustedes. Pues yo espero que me lance la premisa mayor, la premisa menor, y la conclusión, aquí hay un silogismo, y el tipo lo que hace es recurrir a la literatura, y de repente, por recursos, lo decíamos anteriormente, como muy retóricos, modula la voz de unas formas que te va trayendo como si estuvieras escuchando más bien una obra de teatro. ¿Y qué pasa ahí, pues, no? Pero también pensamos al revés. Cuando alguien esperando que en la filosofía, que es esa disciplina que cambia la visión del mundo, que es la disciplina de los críticos, te pide un argumento y uno empieza diciendo, bueno, hemos de considerar que dada esta incoherencia lógica aquí, no podemos determinar la validez del argumento, porque en la premisa, y tú le hablas de premisas, le hablas de contradicciones, y la otra persona está esperando esa explosión emotiva, pues, ¿no? En realidad es un problema. ¿Qué hacemos ahí? Porque no podemos ya simplemente decir, no, yo con ellos no discuto. Discuto con los que me entienden. Y pareciera que nada más, como se dicen, pues entre los grupos que coincidimos con ciertas ideas, y que además es un que ya lo discutimos después, pero también es una ilusión, ¿no? Las personas que más tenemos a la mano, más cercanas, son las amistades más cercanas, pero la familia también. Y a veces con lo que es más complicado discutir, pues, ¿no? O sea, Sí. con la pareja y cosas tan triviales como a ver qué quieres cenar hoy. Y a veces se vuelven unas discusiones cuando el asunto era, tengo hambre, ¿qué quieres cenar tú? Y vamos a elegirlo. Y no sé, ya viene como aspectos muy, muy prácticos, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes eso, ¿no? Sí, y qué bueno que te adentraste a este aspecto porque
lejos de que la argumentación se reduzca solamente al panorama filosófico, que es quizá en el que estamos más familiarizados nosotros, creo que hay autores que ya lo van analizando desde aspectos mucho más pragmáticos, como son Van Everen, como son Marró, y ellos hablan de que la argumentación se presenta de manera cotidiana, sin que nos demos cuenta. La discusión con nuestros padres es una argumentación de por qué nos deberían de haber dejado salir a una fiesta, y lo que nosotros les dábamos eran razones por las cuales sí sí nos deberían de dejar salir. Ahí estábamos haciendo un ejercicio de argumentación. A Van Everen los menciona como puntos de vista a los supuestos argumentos. Marró los menciona como razones. Entonces, lo convincente o lo bueno que son estos puntos de vista o estas razones, pues eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la dinámica que sí se presenta en el contexto cotidiano. No sé, ¿por qué vamos a comer eso hoy? Como menciona Ángel. Y la respuesta de nuestra mamá o de quien haga la comida o de nuestro papá o de nuestros hermanos serían razones por las cuales vamos a comer eso el día de hoy. Entonces, el ejercicio de argumentación no solamente se reduce a una cuestión filosófica, sino cotidiana, todos los días. Y este ejemplo de cómo chocan estilos filosóficos también se presenta en la vida cotidiana. Grice describe esta cuestión de las implicaturas y la implicación. Y bueno, es que hay cosas que se dan por sentadas que la persona con la que estamos discutiendo va a entender, ¿no? Y creo que caemos en ese vicio constantemente en filosofía. Arrojamos una especie de argumento y pensamos que la persona con la cual estamos discutiendo, pues conoce el contexto, sabemos a qué nos referimos. Quizá, posiblemente, si lo aterrizamos a un contexto mucho más banal, posiblemente, un fan de alguna película o de algún cómic y que lanza algún dato al azar, podríamos pensar que el otro lo conoce y definitivamente estamos cayendo en un error, no lo conoce el dato. Entonces, la clase de argumentos que damos son estas cosas, son una estructura de razones, de puntos de vista, que muchas pueden ser deductivas, que algunas son simplemente razones de autoridad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque soy tu padre, porque soy tu madre, ¿no? Así, y eso es una razón convincente en algún contexto, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto, es mi mamá. Sí. ¿Qué haces ante ese argumento tan contundente? Entonces, bueno, pues podemos incluso la discusión cotidiana hacer esta clase de distinciones entre argumentos por analogía, comparar cosas, autoridad, como el que acabo de mencionarles, argumentos deductivos también, que se presentan no solamente en un ámbito académico, sino en un ámbito cotidiano. Y la Diego, ibas a... cuestión de la, ¿cómo decirlo? Irrefutabilidad, porque muchas veces, y me remito al ejemplo que estaban dando, ¿no? El de salir a alguna fiesta y no te dan permiso, o si le dan permiso a X persona, y uno expone, ¿no? Una persona expone su razonamiento, sus razones, y creyendo que son irrefutables y que por eso debe de ir, ¿no? Porque no es peligroso, porque va acompañado, porque está supervisado. Pero la otra persona puede poner otros razonamientos que también va a considerar irrefutables a través de no tienes la experiencia que yo tengo, no estás viendo ciertas circunstancias que pueden afectar lo que tú me estás diciendo, aunque no lo manejen de esa manera, ¿no? Suelen ser los dichos mucho más sencillos, mucho más burdos, pero terminan afectando. Y entonces te das cuenta que la argumentación no termina por ser más que lo que mencionaba Álvaro, ciertas razones que atienden a un contexto, es decir, a cada persona, y que posiblemente no se están contrariando. Simplemente ambos creen que tienen la razón bajo ciertas circunstancias, el contexto que estaban mencionando. Y muchas veces eso escala a niveles inclusive filosóficos, ¿no? Como lo que estaban diciendo entre filósofos continentales y analíticos, escala también, ya de una manera mucho más organizada, mucho más organizada, pero muchas veces también tiende a suceder de esa manera. Es que miren lo interesante que resulta esto. Ya Lara lo dijo, al principio pareciera que en filosofía lanzamos ejemplos y tenemos que escudar quizá un poquito banal, ¿no? Pero luego empieza la reflexión y te vas dando cuenta que será todo menos banal, ¿no? Quienes siguen su podcast, yo y muchas personas, digamos, llegarán
Bueno, pero a ver, todo iba bien y de repente le estoy escuchándolos y de discutir cosas filosóficas profundas, ahora que discutimos que si te van a dejar ir a una fiesta o no, ¿no? No, a ver, es que ese es el ejemplo. Pero lo que acaba de decir Diego lo podríamos explicar, por ejemplo, de esta manera, ¿no? En el contexto en el que se da este ejemplo es padre-hijo, madre-hijo, entiéndase ese vínculo, pero lo que hay de fondo incluso es un tipo de reflexión, Álvaro, que gusta esto de los argumentos filosóficos, es un tipo de contexto de índole moral. ¿Por qué moral? Porque lo que está discutiendo es un asunto de reglas. Me gusta mucho como lo dice Diego, de que, bueno, el padre no te va a dar una exposición como te lo daría un Uber Marró, un Alejandro Herrera, un Carlos Ramírez, muy en el sentido lógico, ¿no? Pero te lanza frases, ¿no? Hay una, no sé si a ustedes les tocó en su momento, que es muy, digamos que es muy clarificadora para esto, ¿no? Cuando ya se está poniendo ríspida la discusión es, mira, tú vives en mi casa, bajo mis reglas, cuando tú tengas tu casa, tú pones tus reglas. Y eso, algunos dirán, argumento de autoridad o está desviando. No, es un asunto moral. Estamos conviviendo y te guste o no, el estatus que yo tengo de padre, de madre, es distinto al del hijo, ¿no? Así se han generado las cosas y esa es la dinámica compleja en la familia y en última instancia es lo que le da cierto peso a la autoridad. Porque pareciera que en esa discusión estamos a la par, ¿no? No estamos a la par. Si estuviéramos a la par, no tendrían ustedes o los del ejemplo ni siquiera por qué pedir permiso. Avisarían. Al rato vengo. ¿A qué hora? Pues no sé, a lo mejor temprano. Pues quién sabe qué es eso de temprano, ¿no? A las 11, a las 7 de la mañana del otro día. Pero es un asunto, a eso me refiero, más complejo. Ahí entran aspectos de la ética, ahí entra lo que tú decías. Bueno, Álvaro ha trabajado más a Grice. ¿Qué se implica con eso, no? Entonces, es donde se vuelve más compleja estos procesos de argumentación. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué estoy presentando? En los estudios de filosofía, cuando uno, digamos, está aprendiendo, pareciera que es como una serie de, no manual, pero uno como estudiante va asumiendo, dice, la falacia de autoridad, es que todo es discutible. Todo se reflexiona, pero hay contextos en los cuales si un argumento pareciera que tiene otro contexto, ¿no? Pareciera que tiene más peso. Si aún así con esto no convenzo a los que nos siguen, piensen en que esto mismo que se acaba de discutir se puede trasladar también, por ejemplo, a la relación médico-paciente, que es un contexto aún más complejo, pero ahí ustedes piensan, ¿qué hago? El médico me está diciendo que tome ¿no? Porque siento entumido mi brazo izquierdo, me duele el pecho, pero no le creo. No, a ver, si te está diciendo que es muy probable que tienes un infarto, porque son los padecimientos, él es la autoridad, ella es la autoridad, por ejemplo, ¿no? No sé, para sintetizar, imaginen que ustedes van por algún dolor con un médico, ¿no? Y ya el dolor es fuerte, pero ustedes salen de la consulta, les dio la prescripción, pero como somos filósofos, escépticos, mejor no lo voy a hacer, ¿no? Ahí seríamos muy poco razonables nosotros, ¿no? Acudiste con el médico es porque tú reconoces esa autoridad, ¿no? No así si una persona va en la calle y te dice que tienes que darle dinero porque es una persona, o sea, fuera del conocimiento. O sea, estoy tratando de llevar a los extremos, ¿no? ¿Cuándo sí es un argumento de autoridad y cuándo sería una falacia de autoridad, ¿no? Hay que creerle a Álvaro y a Diego lo que dicen, porque, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, yo tengo un malestar, Álvaro y Diego me dan una opinión y yo creo en ello y voy a tomar la medicina que ellos me van a indicar. No porque son médicos, sino porque son del lugar donde yo también nací y hay que solidarizarnos. Se fijan el argumento y se vuelve absurdo, pues, ¿no? Sí. Hay Sin momentos. embargo, muchas Adelante. veces esto funciona a nivel de persuasión, ¿sí? Hay veces que te presentan ciertas, no sé si llamarles argumentos, ciertas falacias de persuasión bien interesantes, y entonces surgen una serie de paradigmas bien extraños, ¿no? Y se me ocurre así rápidamente, ¿no? El fenómeno que vivimos actualmente, los antivacunas. Discutes Sí. con un antivacunas y tiene una cantidad de razonamientos con los que se defiende y lo ves convencido y puede llegar a convencer a otras personas. Y claro, si tú llegas y le presentas, no, mira, lo que mencionamos hace rato, ¿no? Con la argumentación,
es mucho más rimbombante que llega y te dice, es muy poco tiempo para que te pongan, para que experimenten con una vacuna, ten cuidado, vas a tener efecto, ¿no? Entonces se apantalla quien está escuchando. Y si llega un médico, un químico farmacobiólogo y le dice, no, mira, los ribonucleicos se están modificando, son pruebas, si hablas técnicamente, probablemente dice, pues ese es verborrea, ¿no? No te va a creer y entonces la persuasión se pierde. Sí, claro. Claro, y acudes, como ustedes hablan de las herramientas, ¿no? Bueno, ¿de qué otra batería dispongo? Ahí yo retomo lo que hace rato ustedes decían. Por eso no es tan sencillo como a veces aprendíamos en nuestras clases de lógica formal o simbólica, ¿no? Tú preséntale muy bien simbolizado el argumento y es como si fuera algo iluminador. Ah, es cierto, es evidente este dilema constructivo. Tienes razón, ¿no? O sea, ¿a quién le importa si es un dilema constructivo o no? A la larga, eso es lo que nos hemos enfrentado. Y por eso es, repito, este fenómeno a mí, lo particular me apasiona mucho y es como vamos acudiendo a otros recursos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego, pero aún así creo, y el ejemplo a mí me parece nos ilustra mucho, que no podemos simplemente decir, no, pues no voy a convencer a los antivacunas, ¿no? Es más bien, ¿cómo voy mejorando yo mi estrategia? Porque sí estoy convencido de que hay algo erróneo en lo que plantean. Quizá no en todo, ¿no? Te pueden decir, no, es que también de la naturaleza se puede apoyar. Pues sí, pero eso es una obviedad, ¿no? Pero ya los casos que Diego planteaba ya es como muy conciso, ¿no? Es que, ¿cómo crees, no? O lo que van añadiendo ellos, ¿no? Es que esa vacuna en realidad está hecha para colocarte un chip, ¿no? O uno de los argumentos que yo hace poco escuchaba es que la vacuna está hecha para dañar el sistema amoroso de los seres humanos, ¿no? Y yo confieso cuando lo escuché, no tuve nada que decir. Yo sabía que estaba equivocado, pero más bien mi sorpresa era, ¿cómo es posible que se diga eso, no? ¿De dónde ha aparecido eso? Y sí, un poco hasta preocupante, pues, ¿no? Sí, porque el Diego lo acaba de decir, bueno, ellos tienen como toda una batería, los ves convencidos, la elocuencia se los va llenando, se los va llevando, y a otras personas a veces es más bien como ir avanzando con esa duda, ¿no? Álvaro, que también disfruta mucho leer a Russell, recordará cuando él decía, el problema en el mundo es que la gente ignorante tiene mucha certeza y los inteligentes estaban llenos de dudas, pues, ¿no? Y eso en el discurso también es evidente, por ejemplo, ¿no? Creo que aquí, perdón, creo que aquí hemos contestado a esta cuestión de cómo identificamos, aunque de manera bastante compleja, cómo identificamos los argumentos válidos de argumentos no válidos, porque en un modelo lógico, en un análisis lógico, podremos identificarlo de una manera muy sencilla, ¿no? El argumento no se sigue, es una contradicción, qué sé yo, un montón de herramientas para poder identificar cuándo los argumentos no son válidos. Sin embargo, en un contexto cotidiano, como el que acaban de mencionar ustedes, Diego, con los antivacunas, pues puede que sus argumentos sean válidos, lógicamente. Las premisas se sigan. Pero, ¿cómo identificamos que el argumento no es válido? Pues quizá por el contexto que está alrededor, por un montón de herramientas que pueden apoyar a los argumentos o socavar estos argumentos y decir, bueno, es que este argumento lo identifico y no tiene mucho sentido, lo podemos reforzar de muchas maneras, otorgarle más razones, pero ¿cuáles son las razones que tienen más peso? Ahí es cuando vamos a utilizar otras herramientas para tratar de persuadir o tratar de convencer a las personas. Y ahí está el otro punto al que podemos abordar. Siempre la argumentación o siempre la argumentación filosófica se persuade al contrincante o siempre lo convencemos de lo que queremos decirle o siempre se llega a un punto en el cual de manera dialéctica yo tenía un punto de vista, mi contrincante tenía otro punto de vista y al final terminamos ambos quizá no convenciendo al otro, pero sí llevándonos pues algo de lo que el otro nos otorgó como argumentos. Creo que es un escenario muy idealista, incluso me atrevería a decir romántico, porque suponemos que esta dinámica se da de manera muy natural. Y creo, por experiencia propia, aunque esto puede ser muy anecdótico, como por lo que yo he visto, que estas discusiones, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito filosófico, no son nada naturales, casi nunca, a menos que estén
totalmente regulados. Recuerdo en alguna ocasión que estuvimos preparando a algunos alumnos para que discutieran, tuvieran un debate filosófico de temas como el aborto, la eutanasia y estas cosas que son tópicos en los debates. Pues bueno, nos esmeramos para que nuestros representados tuvieran buenos argumentos, tuvieran muchas razones para sostener estos argumentos y que los presentaran de la manera más clara posible para que fueran claros para el público y claros para sus contrincantes. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que cuando llegamos al lugar donde estos alumnos iban a debatir, sus contrincantes se paraban, le hablaban al público y lo convencían con ejemplos emotivos, emotivos completamente. Entonces, la gente se fue convencida por las personas con las cuales debatieron nuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron persuasivos, porque los llegaron a lugares mucho más comunes que nuestros alumnos dándoles buenas razones y buenos argumentos. A final de cuentas, creo que esto, incluso en el ámbito filosófico, eh, termina muchas veces ganando, ¿no? Llegar a lugares comunes. Yo me identifico con esto que está diciendo este cuate, pues seguramente tiene razón. Aunque nuestro argumento sea contundente, el hecho de que se identifiquen con un tópico, que les hablen de cierta manera, que utilicen la retórica en ese sentido, híjole, creo que también puede llegar a ser, si no un problema, un aspecto en el cual podemos llegar a analizar, ¿no? ¿Por qué se presentan estas dinámicas en las cuales ya no podemos vislumbrar si el argumento es válido o no válido, sino simplemente se convence por otras razones, pues, en la misma argumentación y son estilos en el cual se abusa de la retórica, pues. Lo que pasa es que ahí tú acabas de dar en un punto que se viene discutiendo en teoría de la argumentación, ¿no? De hecho, yo hablaba hace ya algún rato que, digamos, estos pilares de lo que podemos llamar la nueva argumentación, la nueva teoría de la argumentación, con Toulmin y Perelman, lo que tú acabas de decir, Álvaro, Perelman lo retoma y dice, sí, el argumento, pero lo importante es mirar al auditorio. Entonces, tú mismo lo acabas de plantear, ¿cómo es que se dio esa situación donde los mejores argumentos pareciera que quedaron opacados por una persona que fue retórica, digámoslo en el mal sentido, pues, ¿no? En el sentido peyorativo. Bueno, Perelman, o podemos extraer desde la teoría de Perelman, en que el punto fue que un grupo de ellos se preocupó por a quién iba a dirigirse, cuando el otro grupo pareciera que, lo que yo decía hace rato ya, basta con presentar un argumento y eso simplemente te ilumina y dice, tienes razón. No, hay que acudir a otros recursos, ¿no? La pregunta es por qué los que están más familiarizados, voy a conceder eso de la argumentación filosófica, suponiendo que tiene que ver con esta cercanía a la argumentación más lógica, ya sea formal o informal, ¿por qué estamos como tan renuentes a retomar esos elementos de la retórica? Eso es retórico. Pues no, o sí lo es, pero ¿de dónde viene esa parte negativa? Cuando el proceso de dar y otorgar argumentos es más complejo que simplemente hacer eso, ¿no? Si no bastara con presentar una diapositiva que es el argumento, tienen razón, este grupo gana, ¿no? Hay más factores, pues. Hay contextos también, y yo insisto mucho con esa parte, ¿no? A veces queremos analizar lo que un compañero nos está diciendo cuando acabamos una clase y seguimos reflexionando sobre la temática, la que fuera. Y después pretendemos que ese mismo diálogo, intercambio de razones se diera entre políticos mexicanos, ¿no? Pues eso no va a pasar porque tienen objetivos diferentes. No es llegar a acuerdos, es mostrar que yo ya tengo la razón y te escucho porque es mi función, pero también para buscar en dónde te equivocas, no para saber si tienes razón, porque mi punto de partida es que aquel que está en un partido al cual yo no pertenezco está equivocado. Eso vuelve más complejo ahí el asunto, ¿no? Un poquito didácticamente con esto cierro ahorita esta intervención porque me recordó lo que tú decías, Álvaro, ¿no? Yo en los talleres de argumentación, en un principio con algunas generaciones, yo utilizaba el recurso del debate, buscando justamente eso, que se centrara, que hubiera un intercambio. Al final era un buen ejercicio, pero principalmente era divertido, ¿no? Y por más que buscáramos centrarnos en la cuestión de
argumentos, de repente las cosas chuscas o una persona que no argumentaba bien en sus escritos, lo voy a decir de esta forma, se comía al debatiente, desde cuestiones hasta que se le quedaba viendo fijamente a los ojos, lo ponía nervioso, la ponía nerviosa. Y entonces me daba cuenta que para mis objetivos en ese taller el debate no me daba mucho resultado. Empecé a utilizar, por ejemplo, el diálogo socrático. Hay algunas adecuaciones que se hicieron y me dio más resultado. Y yo decía, ¿qué pasó aquí entonces? Pues quité esa idea de que el debate siempre tiene que ser confrontativo y ganarle al otro o a la otra, ¿no? Y en el diálogo es un esquema que quizá no cerramos en el sentido de no tenemos una conclusión, pero si haces un recorrido del diálogo, sí avanzaste, sí aprendimos más cosas y aprendimos en grupo, ¿no? Entonces dejé de usar yo esa práctica del debate y esta me dio más resultado. Claro, yo al reflexionarlo me doy cuenta de eso, ¿no? A ver, ¿qué pretendemos en un contexto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el diálogo que estamos teniendo es más cercano a esa parte. Yo no vine a debatir con Diego, si da el debate adelante, pero sí partimos del hecho de que vamos a compartir ideas y hacia dónde nos van llevando las mismas ideas, ¿no? Y hay contextos que sí es completamente pues diferente, ¿no? No sé, Diego, si estés de acuerdo, ¿no? Hablando de lo del debate. Me quedé ahí con esta cuestión que mencionas sobre los ejercicios, porque ciertamente la cuestión de confrontar tiende mucho a una persuasión visceral, ¿no? Y entonces dejas de lado estos razonamientos lógicos que te pueden llevar quizá a algo irrefutable, a una verdad, por así decirlo, y tocas algunos temas, y se me ocurren otros más, como el tema de la política, ¿no? Donde se apela a este sentimiento, donde se apela a asumir que el otro está mal, y a niveles discursivos bien interesantes. Lo podemos ver quizás hasta con el presidente, ¿no? Tiene un discurso sumamente básico, muchas veces contradictorio, pero te das cuenta que no está haciendo una labor de persuasión, ni le está hablando a un público que busque lo elocuente, que busque lo irrefutable. Le está hablando a personas que no buscan eso, que buscan otras sensaciones, y esa es la crítica que se le hace. Y nos podemos ir a un ejemplo un poco más estructurado en casos de estética con esta mujer, Avelina Lesper, que también con cierto conocimiento emite cuestiones totalmente estridentes, un discurso estridente, y fácilmente en algunas circunstancias puedes tomar a Derrida, lo citas, la cavas argumentativamente, pero siempre te va a ganar. Sí. Qué interesante. Creo que lo que acaban de mencionar los dos tenía comentarios. Primero, lo que mencionaba Ángel acerca de este tópico que tenemos siempre en las discusiones de convencer a la gente o de que sea una discusión confrontativa. Creo que tienes razón. También cuando comencé a estudiar estas cuestiones de la argumentación, pensaba que definitivamente iba a llegar un punto en el que iba a convencer a las personas o que incluso las personas con las que hablaba eran mis contrincantes, ¿no? Y creo que no estaba más equivocado o sea, estaba bastante equivocado en ese punto porque vaya, como ya mencionaste, Ángel, se trata de muchas cosas, se trata de contextos, se trata de dónde en ciertos contextos sí valen ciertas cosas y en otros contextos no valen. El argumento de autoridad es un ejemplo bastante interesante. ¿Por qué en filosofía no siempre debemos utilizar los argumentos de autoridad? No siempre, porque hay momentos en los cuales sí son bastante válidos y bastante útiles, pero ¿por qué en un contexto cotidiano esto se vuelve algo completamente diferente? Por esto, por el contexto, porque en una dinámica social, pues la autoridad importa bastante en la familia. Ahora bien, si utilizamos ciertos modelos, nos casamos con ciertos modelos de argumentación y decimos, bueno, vamos a utilizar el modelo de Tolmin para nuestra discusión, o vamos a utilizar el modelo de Van Emeren de la pragmadialéctica, o vamos a utilizar, no sé, cualquier modelo. Creo, sin temor a equivocarme, que estos modelos se van a quedar cortos por sí solos. O sea, realmente no van a abarcar la complejidad de las discusiones cotidianas.
y la complejidad de que en ocasiones las personas no nos intentan convencer de nada. Hace un momento comentábamos de un ejemplo que me ocurrió en una discusión con un compañero de manera personal y él me planteaba un punto de vista acerca de una situación en redes sociales y él hacía un juicio al respecto. Y mi respuesta me parece que fue quizá muy directa y la respuesta de este compañero fue, es que no estás argumentando, no me estás argumentando, esta no es una respuesta. Y bueno, es que yo no intentaba argumentar, yo no estaba argumentando ni estaba dándole razones y creo que también estas son otras cuestiones que nosotros debemos de tener presentes. La gente no siempre está argumentando, la gente no siempre está intentando convencer a las personas. Y he aquí donde se presentan tópicos muy absurdos como la clásica discusión entre ateos y creyentes, ¿no? Que, que posteriormente tú te das cuenta que es un sinsentido, por lo menos para mí en este momento, porque bueno, son discusiones a las cuales no llegan a nada. Las creencias personales de las personas pues son eso. Y tú no vas a llegar con la verdad revelada porque acabas de leer a Nietzsche y acabas de leer la frase Dios ha muerto y vas a llegar con tu tía a convencerla de que Dios ya se murió. Híjole, pues ya desafortunadamente está muy lejos, te vas a dar cuenta que estas discusiones no son fructíferas, ¿no? Son Y pierdes la mucho... herencia, además. Sí, y además, creo que el papel de la argumentación se puede presentar en lugares mucho más fructíferos y creo que con eso podemos empezar a cerrar esta discusión acerca de dónde se presenta o qué panorama en la actualidad favorece bastante la discusión, la teoría de la argumentación. Me parece que podemos plantearnos la cuestión jurídica. En la discusión jurídica, la argumentación es fundamental. En la ética creo que es necesaria completamente y en un montón de áreas en las cuales pues no se toma como necesaria, pero creo que ahí la argumentación debe de ser fundamental, ¿no? Y sobre todo que las personas que discuten en estas áreas conozcan teorías de la argumentación y creo que ahí sí va a fructiferar mucho más que en una discusión entre ateos y creyentes, ¿no? Sí, yo nada más quisiera hacer matices. Pues lo que pasa es que no quiero que se malentienda que la teoría de argumentación, hay momentos donde sí es importante, hay momentos donde no. Me parece que en general es importante, pero no perdamos de vista esto ahorita que mencionaste, vamos con el caso de los juristas. Quizá a un abogado no le interesa tanto la teoría de la argumentación, sino técnicas de litigación argumentativas. Porque la teoría de argumentación más bien es ese contexto donde se buscan analizar, estudiar y reflexionar sobre las prácticas argumentativas, ¿no? Toda nuestra charla de estos minutos que llevamos me parece que ha sido, o podría incrustarse una charla amena dentro de la teoría de argumentación, hacia dónde nos lleva, qué venimos reflexionando. Yo no sé si al abogado en general le interesara todo esto. Le interesaría más bien ya ver en qué momento le sirve para su práctica, ¿no? Entonces, es importante. Lo que cambia es el interés que puede haber o no. Eh, por ejemplo, hay una distinción, seguramente ustedes la conocen también en la cuestión académica, y la voy a mencionar porque a veces hay como líneas de confusión, ¿no? Entre la lógica informal, entre el pensamiento crítico y la teoría de la argumentación. Y algunos autores dicen, bueno, pues son distintas formas para hablar de lo mismo. Me parece que eso es incorrecto, ¿no? Lógico informal es identificas el argumento, qué es lo que el otro está diciendo, lo puede ser en un sentido lógico, como Álvaro hace rato lo decía, es decir, las premisas que te llevan a inferir esta tesis. Está la analogía, el argumento por autoridad, la argumentación mediante ejemplos, que puede haber, ¿no? Y el pensamiento crítico que dice, bueno, eso que aprendiste en lógica informal te tiene que ayudar a tomar decisiones muy concretas en tu vida, ¿no? Y eso es correcto, Eduardo, y quizá eso interesa para esos contextos. La teoría de argumentación más bien es, repito, como esta idea de vamos a tomarnos una distancia y ver qué pasa en esos fenómenos. Uno de esos fenómenos, y con eso yo les devuelvo, digamos así, la palabra, es que estamos acostumbrados a entenderlo de manera confrontativa. Esto no es algo que yo invento, voy a encontrar el hilo negro. También hay todo un ámbito dentro de la teoría de argumentación que se discute, le nombramos la metáfora bélica o de la confrontación, ¿no?
incluso el Van Emeren y su grupo dicen que hay argumentación cuando hay puntos en choque. Hay otros autores que dicen que no necesariamente. Y la escuela de Ámsterdam, el mismo Van Emeren dice que no tiene sentido yo argumentar con Diego si estamos de acuerdo en algo, ¿no? Y eso lo escucho del primer momento y dice uno, no, pues tiene razón, ¿no? Pero vas a un contexto académico, cuando ustedes están dando clase, y le puedes preguntar, Alba me podría decir, a ver, Ángel, ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí. Ah, pues yo también. ¿Pero por qué? Imaginen que yo, si fuera su estudiante, le digo, oiga, profe, pues si estamos de acuerdo, ¿para qué me pregunta por qué? Y ahí se fijan, es un ejemplo que utilizo para romper esa manera. No, me interesa saber cuáles son tu argumentación, ¿no? Aunque estemos de acuerdo. Sí habrá otros contextos en los cuales no estamos a favor. Y lo que tú decías de los modelos, que sí sería muy importante cerrar, aunque sea muy brevemente, con esa parte. Digamos que hay teorías, y cada teoría va partiendo de su forma de entender cuáles son los objetivos de una argumentación. Van Emmer y la escuela de la pragmadialéctica es resolver diferencias de opinión. Michael Gilbert, un teórico de la argumentación, aunque es norteamericano, bueno, todo su trabajo lo ha hecho en Canadá, él dice que lo que tenemos que empezar a buscar es coalescencia, es decir, dejar de pensar en que la discusión en una tesis siempre tenemos que estar confrontándonos. A veces que tenemos que pausar eso y ver en qué sí estamos de acuerdo y empezar a construir la argumentación como una herramienta de construcción. No la de realidad, la de construcción, sino una herramienta para construir algo, ¿no? Y en el caso de Toulmin, no voy a ahondar mucho, me parece que es un poquito más complejo, y más bien él estaba en ese momento de, jurídicamente necesito un modelo entendido como un esquema, está más cercano a esa visión, que me permita identificar qué es lo que hacen los abogados, ¿no? Y claro, se volvió clásico, aunque bueno, su interés era de orden epistemológico, ¿no? ¿Cómo piensan en ese ámbito? Y eso a veces creo yo, igual puedo estar equivocado, pero creo que eso se ha dejado de ver en Toulmin y nos quedamos más bien como ese esquema de las garantías, el punto de partida. Pero bien lo dices tú, hay formas. ¿Cuál es la teoría que mejor sirve? Yo no sé si esa pregunta se pueda responder de esa forma. Lo que podríamos responder es que esta teoría me sirve sí para entender cuándo sí hay diferentes puntos de opinión, o esta teoría me sirve para entender que no todos argumentamos ni dentro de un mismo tipo de argumento deductivo analógico, o algo que ya no sé si nos daría tiempo de revisar, sino bueno, ahí lanzo la bolita para otra ocasión. Hay modos de argumentar. Todo es lingüístico, y los que somos formados en una visión tradicional diríamos que sí. Este autor que menciono, Michael Gilbert, dice, y entre otros, pues, dicen que no. Dicen que incluso el aspecto emocional, el aspecto físico, él le nombra visceral, aunque en nuestro contexto visceral es muy similar al emocional. Él se refiere como al ámbito físico, ¿no? El lenguaje no verbal, por decirlo. Y una cosa muy rara que él menciona, que es lo visceral, dice, aquí en México, por ejemplo, muchas de las argumentaciones tienen su punto de partida en cuestiones metafísicas, intuitivas o religiosas, como tú lo mencionabas, pues, ¿no? El caso de Copleston y Russell, yo alguna vez hice un análisis ahí y decía que el punto que no encontraban ya cómo mantener esa discusión era que Russell esperaba argumentos de Copleston muy en el sentido de los argumentos de Russell, y Copleston partía de aspectos más metafísicos, ¿no? Tengo que partir del hecho de que existe Dios para lanzarte este argumento. Y Russell en el mismo debate, si ustedes lo recuerdan, dice, no, es que usted parte de una lógica que yo no acepto. No, pues gracias. Qué bueno que nos invitaron al debate, un cafecito. Sí. ¿Y qué hacemos ahí, no? Sí. No sé, lo que yo quería decir. Un poquito de síntesis, perdonen lo caótico y lo apresurado, ¿no? Sí, y ese punto que mencionas de la discusión entre Copleston y Russell es muy interesante porque pones una barrera, ¿no? Bueno, esto ya no te lo puedo conceder. Hasta aquí llegamos a nuestra discusión, ¿no? Y las razones por las cuales podemos estar de acuerdo, lo que mencionabas, el ejemplo del alumno, podemos estar de acuerdo en un tema, pero podemos estar de acuerdo por razones distintas. Y ahí sí puede darse una diferencia de opinión. Estar de acuerdo por razones diferentes. Entonces, bueno, ahí abre la puerta del panorama de las diferencias de opinión en el sentido del modelo de Van Everen. Y bueno, creo que para cerrar,
Y lo que nos interesa, con lo que nos interesa terminar y que les quede a los escuchas para la reflexión, es si a partir de cierta evidencia como la que se ha dado en los recientes 20 años, por ejemplo, en los sesgos cognitivos descritos por Kahneman, por ejemplo, en las cuales, pues, realmente es muy complicado que cambiemos de opinión y solemos tener mecanismos automáticos cognitivos en los cuales pues reforzamos ciertas creencias, esa es la verdad. Reforzamos creencias al estar buscando cosas, al estar intentando buscar argumentos, reforzamos nuestras creencias juntándonos con gente que piensa como nosotros y en miras de todo esto, ¿qué tan plausible es convencer a las personas por medio de la argumentación? Ángel lo acaba de contestar todo esto y creo que a lo largo de la discusión ha sido algo que hemos tenido presentes. La argumentación es bastante importante, no solamente en el ámbito filosófico, y con esto quería concluir. La argumentación no solamente es una manera de discutir, sino una manera en la cual podemos, si bien en el mejor de los panoramas llegar a acuerdos, y en un panorama quizá no así de claro, podríamos por lo menos llevarnos un panorama mucho más amplio de cómo piensan las otras personas, concediendo un montón de cosas, ¿no? Y bueno, Diego, no sé si quieras cerrar con algo. Sí, mencionar un poco de lo que estamos comentando de manera general. Mencionar que la argumentación no solamente funciona en un nivel filosófico altamente estructurado, sino que, como lo hemos venido platicando, tiene distintos niveles, y por niveles no voy a entender algo mejor o algo peor, sino distintas áreas de ejecución de la vida cotidiana, porque muchas veces el decir distintos niveles decimos, bueno, el filosófico es el mejor, ¿no? Y lo más chafa es el inservible, el cotidiano. Y no, son distintas áreas con distintas funcionalidades y necesidades, ¿no? La practicidad del discurso cotidiano no se puede satisfacer a través de un discurso filosófico sumamente técnico, ¿no? Y ya hablando del sentido del ámbito filosófico, me gusta mucho la frase que decía Ortega de la claridad de la cortesía del filósofo, porque ahí es donde creo que sí se ha venido orquestando un cambio, ya que la filosofía, si bien ya no es un reducto universal como sí lo aplicaban otros filósofos, que el último creo que lo quiso hacer así, ¿quién fue? Heidegger, quizá abarcando toda la historia de la filosofía. Ahora los filósofos se dedican a partes más precisas, y en esas áreas pues hay distintos modos de expresión, ¿no? Ya no era como antes, que un filósofo atacaba la estética, la metafísica, todo por todos lados, ¿no? Ahora es mucho más práctico, mucho más puntual, y en ese sentido la evolución del discurso sí me parece que debe ser mucho más claro y objetivo, menos oscuro. Muy bien. De acuerdo. Pues con esto concluimos. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio 20. Creo que en lo personal, y creo que Diego también, lo disfruté bastante, acompañados de Ángel. Espero que no sea la primera ni la última vez la última vez, perdón, que nos acompañes, Ángel. Ya quedan ahí en el tintero algunos temas que dejaste que me parecen bastante desarrollables. Sí, Y qué bueno, ¿no? Agradecerles. Y eso que tú dices, dejar ahí en el tintero para ustedes y para sus seguidores, seguidoras, que no son pocos ya, ¿no? Va creciendo esto y eso me parece muy interesante. Y bueno, pues ojalá estos temas hayan interesado, y cuando gusten aquí nos vemos y platicamos, conversamos. Y bueno, un gusto participar con ustedes. muy bien, y muchas gracias. Sé que en ocasiones Retorno a la Caverna se torna de repente bastante abstracto en algunos temas, pero bueno, es la cuestión, es la esencia de la discusión filosófica. Creo que muchas veces hemos hablado de que Retorno a la Caverna no es divulgación filosófica, porque no sabemos hacer divulgación filosófica. Lo único que sabemos hacer es intentar discutir de filosofía y bueno,
pues es el resultado de lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo, Ángel, y los esperamos nuevamente en el siguiente episodio de Retorno a la Caverna. Estamos en Facebook, Retorno a la Caverna, están los episodios que hemos estado retrasados con los episodios en Spotify, pero que comenzaremos a subirlos, y estamos en YouTube. Entonces, cualquier duda con la bibliografía, porque mencionamos un montón de autores en esta ocasión, nos preguntan por Facebook y con gusto pasamos los textos por ahí. Entonces, hasta luego y nos estamos viendo en la próxima emisión. Saludos.